Y bien, el presidente del Consejo de Ministros, Javier Velázquez Queiquén, informó en su discurso ante el Congreso para, explicar las políticas del gobierno, las políticas de Estado, que la desnutrición infantil se había reducido de 21.5% a 19% en los últimos 6 meses. Sin advertir que ese 19% era la meta que se había anunciado desde el comienzo del gobierno para cumplirse el año 2011. El presidente del Consejo de Ministros del gobierno se había olvidado probablemente de la meta y entonces no tomó conciencia, no se percató de que ya se había alcanzado la meta, si es que es verdad que se ha alcanzado, si es que es verdad el dato del 19%. De modo tal que lo que debió hacer es proponer otra meta más ambiciosa, en fin, más avanzada para el 2011, pero no lo hizo. Entonces así es como manejamos las cosas en el Perú. Estamos con Enrique Vázquez, que es profesor de la Universidad del Pacífico. Él es un experto, un estudioso, ha publicado varios libros, hay uno último que vamos a comentar también, sobre el gasto social, sobre los programas de lucha contra la pobreza. Enrique, buenas noches. Buenas noches. Bueno, para comenzar, ¿cuál es el nivel de desnutrición infantil? ¿Hemos llegado al 19%? Bueno, es cierto, hemos llegado al 19% en términos de como promedio nacional. No, claro, ¿No? estamos hablando del 19%, claro. No. Pero esa era la meta para el 2011. Esa era la meta del 2011, exactamente. El gobierno se había olvidado que tenía Bueno, esa meta. sí, parece que fue un lapsus, ¿no? Una desinformación, pero... No, él dijo 19%, pero no dijo hemos cumplido ya la meta, no hizo propaganda, una cosa increíble. Lo hubiera hecho, porque la verdad que es un mérito en el sentido de que los servicios vinculados a la lucha contra la desnutrición de alguna manera han funcionado en términos promedio. Lo preocupante siempre es en las zonas de extrema pobreza, claro, sierra rural y selva rural. Es mucho más alto. ¿Eso qué significa? ¿Que efectivamente han funcionado mejor, están funcionando mejor los programas? Bueno, no. Lo que programa? pasa es que la explicación de la reducción de la desnutrición no se basa en los programas alimentarios. Lo que pasa es que parte del crecimiento que se ha traducido mejor en la capacidad de gasto de la población, de alguna manera ha permitido que la población pueda tener una mejor ingesta calórica. Por otro lado... La población ha aumentado sus ingresos porque la economía ha mejorado. Porque la economía ha mejorado y entonces comen un tanto mejor. Entonces eso sí significa que de alguna manera el efecto del crecimiento llega por ese lado. Los programas alimentarios todavía tienen muchas dificultades de llegar de manera acertada, pero sí en las zonas rurales juntos sí está teniendo un efecto muy positivo. En la reducción de la destrucción. Claro, porque acuérdate que al inyectar esos 100 soles mensuales a la madre de familia le permite aumentar su capacidad de gasto. Y uno de los elementos que se ve en el caso de las madres es que después de 3 o 4 meses de gastar en seguridad, gastan en la alimentación de sus niños, ¿no? Y los programas un poquito que van avanzando de manera... Pero la cobertura de Juntos ahí se dijo es algo así como 700, 800 mil personas. Se propone llegar a 1 millón en el año 2011, pero 1 millón es muy poco en comparación con el número de pobres extremos, que es de 3,5 millones más o menos. Yo sé que en realidad la cobertura de Juntos es muy reducida. Bueno, realmente es 1/3 la aspiración, pero está llegando hacia el pobre extremo rural, que es el más excluido y el que tiene menos acceso a otros servicios. O sea, si se quisiera incrementar el número y por tanto el rédito político que implica un programa Juntos, tendrían que ir a las zonas urbanas donde hay también concentraciones o bolsones de pobres extremos. Pero yo sí creo que en ese sentido las transferencias que hace Juntos de alguna manera están generando un impacto positivo, ¿no? Bueno, pero el problema de Juntos, en la medida en que no está vinculado a la condicionalidad, es decir, que las postas médicas no están equipadas o habilitadas o no hay suficientes escuelas, en fin, se convierte simplemente en un programa de dádivas, de transferencia de dinero, pero lo importante no es regalar pescado, sino enseñar a pescar, como decía el expresidente de Toledo. Es decir, debería transferírseles a estas familias tecnologías para que aumenten su producción y sus ingresos. Eso no debería ser lo principal. Lo que pasa es que hay personas que tienen niveles de nutrición, niveles de analfabetismo, de limitadísimo acceso a salud, que de todas maneras necesitan un auxilio inmediato para su mejora de la calidad. Porque también para que estas personas puedan realizar actividades productivas necesitan un mínimo de energías para poder realizar actividades. Y yo sí creo y coincido contigo que la mejor manera de sacar de la pobreza a estas personas indigentes es vinculándolas con el mercado a través de actividades productivas.
sí, solo sí, estas actividades productivas tienen claramente un mercado asegurado, relativamente estable en el mediano pero plazo. ¿es ético negarle a un campesino pobre el conocimiento de una tecnología que aumente su productividad por el hecho de que de no tener asegurado un mercado? ¿Es ético? Por favor. Definitivamente que no, pero tampoco no puedes vincularlo a comenzar a producir cosas que después no lo va a poder vender. Eso existió más o menos en unos 15 años en los famosos proyectos productivos. Les enseñaban a las madres, a los campesinos a, por ejemplo, cuidar a las aves de corral. Finalmente no llegaban a producir y no había quien les compraba. Les enseñaban a hacer embutidos y no finalmente, ¿no? Cosas muy específicas, pero si usted incrementa, les enseña a incrementar, digamos, el riego por aspersión, para tener pastos sembrados, para poder tener un huerto con hortalizas, en fin, aumentar la productividad de la producción de ganado, de leche, en fin. Esas son cosas que van a encontrar salida en el mercado, porque somos un país que tiene muy poca, digamos, o por lo menos van a mejorar notablemente el autoconsumo. Sí, o sea, todo lo que significa incremento de productividad es muy positivo. Por el lado del incremento de la productividad del factor tierra, por ejemplo, que es hacer producir más en un mismo espacio de tierra, y la productividad de las personas, que es básicamente saber tener las capacidades para poder producir. Entonces, de todas maneras, yo creo que tiene que haber estos dos complementos, el desarrollo del capital humano y el desarrollo del capital físico, pero siempre brindándoles información, acceso a la información y capacidad de uso de la información para que se vincule al mercado, porque si no, obviamente, no va a ser nada sostenible, sobre todo que quienes son más excluidos, estamos viendo, son los más desinformados y son los que están fuera de toda red de ayuda social, ¿no?